Venga conmigo, acompáñeme por favor al Salmo 131, en el medio de su Biblia seguramente, o muy cerca de la mitad. Salmo 131. Sabe que desde el Salmo 124, desde el 120 hasta el 134 son todos cánticos graduales, cánticos de ascenso de las subidas. El pueblo del Señor iba cantando mientras subía a adorar. Mientras caminaban hacia el templo, hacia el lugar de adoración, cantaban algo como esto. Mire conmigo, por favor. 131, cántico gradual de David. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Podemos decir amén. Confiando en Dios, dice el título que propone la versión Reina Valera, confiando en Dios como un niño, dice aquí. El título que propone esta traducción dice esto, confiando en Dios como un niño. Y si vemos la estructura de este salmo, yo sé que muchos la conocían ya, otros quizás le han pasado de largo porque es tan cortito, que a veces pensamos que hay más contenido en más cantidad de versículos, pero a veces hay muchas verdades o principios que incluso como este están en armonía con otros textos y otras enseñanzas, en armonía con toda la Biblia y referencias cruzadas entre otros textos que tienen un significado pertinente, oportuno, eficaz, necesario para poder mirarlo juntos esta mañana. Y es la propuesta. Ven que la estructura al principio comienza explicándonos el salmista cómo es que llega él a establecer su confianza en Dios. Primero habla de renunciar al orgullo y a las grandezas, ¿no? El versículo 1, a no pretender más, a no desear nada más. Para eso él habla de que tiene que regular algunas cosas y él nombra específicamente su corazón, verso 1, sus ojos, y al mencionar que no anduvo en grandeza, yo diría los pies, porque para andar hay que usar los pies. Así que ojos, corazón y pies. Expresa esta idea justamente poniéndole el control a su corazón. Dice, no se ha envanecido. Y los ojos tampoco están fuera de control. Dice, no dejó que se enaltecieran. En la tercera y cuarta parte del Salmo lo que hace es que dice que aprende a descansar. Y miren la figura que propone, qué tierna. Como un niño destetado de su madre. Dice, así está su alma. Vieron que la metáfora es para explicar su alma, cómo está. Dice que está callada y está como se siente un niño destetado de su madre, satisfecha, contenta. Luego, al final, en el verso 3, él pretende que esa esperanza y confianza firme que él tiene en Dios, como aquel que le da con su presencia y frente al que está todo sustento, toda seguridad, toda conformidad, lo recomienda al descanso. Dice, espera Israel en Jehová desde ahora y para siempre. Tiene un razonamiento lógico y me gusta cómo, al principio lo mencioné, está en armonía con otros textos que vamos a ver ahora más adelante, pero me gustaría compartir con ustedes el hallazgo de estos verbos, envanecido, que dice en el verso número 1, porque tenemos que establecer. Si alguien se pregunta esta mañana, ¿cómo logro yo descansar en Dios realmente como un niño satisfecho, un niño destetado, que ya no solo está con su mamá porque amamanta, sino que está con su mamá porque sabe quién es? Porque no busca la provisión, sino que ya pasó la etapa de amamantamiento y está como un niño destetado disfrutando de la cercanía, ya no porque la mamá cumpla todos sus apetitos, sino porque lo que representa en el cuidado, bajo la vigilancia, se siente satisfecho, se siente totalmente pleno. La confianza en Dios se refleja, hermanos queridos, en la práctica. Se refleja en lo que anhela nuestro corazón, en lo que buscan nuestros ojos y en donde andan nuestros pies. Volvemos a ver el verso número 1.
no se envaneció mi corazón. Esa palabra envanecerse del original en el hebreo significa elevarse, estar encima y buscar grandeza. El corazón envanecido es el corazón que se llena de vanidad, del deseo de engrandecerse, de elevarse. Y al decir David que es el corazón, nos da la pista de que toda vanidad comienza desde adentro hacia afuera. Antes de evidenciarse en una conducta, la vanidad comienza ¿dónde? Adentro del corazón. Y él aclara que jamás se ha envanecido. Esto no ha ocurrido con su corazón. Quien tiene un corazón envanecido desea sobresalir, buscar algo más, buscar reconocimientos. Y David no inicia este salmo diciendo todo lo contrario. Y acá hay una idea de antítesis porque son cantos de ascenso, ¿no? Mientras van subiendo cantan esto, pero me imagino el corazón de David subiendo hacia adorar, pero bajando y humillándose por dentro en el corazón mientras llega a la casa de Dios. Qué linda imagen que podamos tomar quizás hasta como referencia. Mientras me voy a la casa de Dios y subo a adorar, que mi corazón baje y se humille a los pies del Señor. Lo segundo que dice, referido a los ojos, no enaltecido, dice mi corazón, perdón, el corazón era envanecido y mis ojos no se enaltecieron, y esa palabra es muy parecida, en la hebrea ramuj, pero significa alzarse y mirar desde arriba. El que tiene una perspectiva desde una altura es el que está enaltecido. Y dice David, mis ojos no se enaltecieron. En el contexto general de la palabra de Dios, cuando hablamos de ojos, hablamos del deseo humano, de lo que anhela nuestro corazón, de las ambiciones, de la codicia. Siempre que algo nos llama la atención, ponemos nuestros ojos ahí. Y después que ponemos la mirada allí, ponemos muchas veces el corazón. Y muchas veces el deseo de querer tener algo o de querer o de desear lo que no tenemos puede ser algo normal y otras veces puede ser un deseo desordenado. Y es justamente lo que está proponiendo este verbo, alzarse y mirar desde arriba. La mirada enaltecida es aquella mirada arrogante que no solo desea tener, sino que quiere tener a todo costo. En los pasajes que voy a citar después, que están en armonía, vamos a ver un caso relevante en el comienzo de la historia. Desea tener a todo costo, desea conocer, tiene esa necesidad de un algo más. Pero el que tiene ojos enaltecidos, encontré en un comentario esta frase que dice, también se anima, como tiene una mirada desde arriba, a cuestionar el orden de Dios, a cuestionar los deseos y la voluntad de Dios. Porque quien mira desde arriba cree que no tiene otra autoridad superior. El que tiene ojos o mirada enaltecida se salta la jerarquía, piensa que está en la cúspide, que puede mirar desde abajo. Por eso, usted habrá escuchado tantas veces la frase como yo, de personas que a veces parecen como enaltecidas o soberbias, y dicen, che, le gusta mirar a los demás por encima del hombro. ¿Ha escuchado esa frase? Está en armonía con el significado bíblico de enaltecimiento. Mirar desde una perspectiva donde yo estoy en la cima. Entonces es muy fácil para que se cree estar arriba denigrar o desvalorizar lo que está abajo, pero también se anima a transgredir y a cuestionar lo que Dios ha dicho y el deseo de Dios y los propósitos de Dios. ¿Qué dice David? Yo ni ahí. Ni mi corazón se envaneció, ni mis ojos se enaltecieron. Lo tercero que dice, que los pies de él, o sea, él no anduvo ni cerca, sino que lejos de toda grandeza o cosa sublime. La palabra para grandeza, el verbo hebreo gadolot, significa superficie, me salté una línea, magnífico, maravilloso, algo que no está en la superficie, sino que está elevado en magnificencia, ¿no? O sea, las cosas sublimes son las que nos parecen altas, difíciles de lograr. Todo lo que el mundo hoy propone como una maravilla, ¿no? Los deseos, los anhelos, la grandeza. De hecho, gadolot es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para hablar de las maravillas, de los milagros de Dios, por ejemplo, con su pueblo. Entonces, todo lo que David dice, yo estuve ni ahí, ni cerca de desear grandezas o cosas sublimes. No andar buscando estas cosas va a llevar a nuestros pies a no desear nada más que el contentamiento de sabernos vigilados en las manos de Dios. Lo siguiente que dice en el versículo 2, vieron que dice, en verdad que me he comportado, habla de la disciplina de regularse a sí mismo. ¿Y cómo lo expresa? Dice, he acallado, silenciado, aquietado su alma. Hacer
descansar muchas veces la mente, que es la puerta de acceso al alma, ¿no? Poner ahí a gobernar al Señor para que en el alma exista este descanso. Requiere refuerzo, requiere disciplina, requiere reintentarlo muchas veces, porque nuestra mente muchas veces es volátil. Necesitamos obligar a nuestra alma a que confíe en Dios, como dice el Salmo 42, el verso 3 al 5, muchas veces. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor. Entonces David dice que para esto decidió comportarse, o sea que hay una disciplina interna que le expresa, y acalló su alma, y ahí dice la metáfora, como un niño destetado. El niño un poquito más grandecito, que ya no mama, pero que está cerca de su mamá y se siente completo. En el calor, en el regazo, bajo la mirada atenta de su mamá. Ya no le busca por el alimento, sino que se siente satisfecho con su cercanía. Dos preguntas que se imponen antes de mirar otros pasajes que están en armonía con algunos principios de este es, primero, ¿quién acalla tu alma y quién gobierna sobre tu alma? ¿Qué gobierno, qué control le ponemos a nuestros pensamientos? ¿Quién regula las emociones para que a veces no asuman el control total de nuestra voluntad? ¿Quién trabaja en nosotros como evidentemente en el corazón de David ante la suprema presencia de Dios para decir, shh, Él está cerca, Él está en control, Él te está amando, Él te está vigilando, toda necesidad está suplida en Él, más allá de que pasó la etapa de mamar y de recibir mucho más en forma cercana e íntima el cuidado de Dios. Se anima entonces con estas imágenes, con estas comparaciones que él hace, a lanzar en el verso 3 esta invitación a todos. Espera, oh Israel, iglesia, esperen en el Señor y confíen en Él, así como un niño que se sabe destetado de su madre, como aquel que sabe que no necesita perseguir grandezas, que Dios no le pide grandezas, que no desea nada más y que se siente satisfecho en su presencia. La alternativa a confiar en Dios como un niño, ¿cuál sería? ¿Confiar en nosotros? ¿No confiar en Dios? ¿Confiar en el mundo? Vamos nosotros a mirar algunos pasajes ahora a continuación para ampliar un poco la perspectiva con la idea contraria. Siempre sostengo que para traer más luz sobre un pasaje usted tiene que pensar en el sentido contrario de la norma, la antítesis. Usted quiere andar en santidad, bueno, lea sobre todo lo que quita santidad. Usted quiere aprender sobre la paz, bueno, lea lo que son los enemigos de la paz también, no solo la definición. Usted quiere aprender sobre fidelidad, bueno, lea lo que es idolatría, infidelidad. Y la alternativa a confiar en Dios como un niño la plantea muy bien el apóstol Juan en un pasaje que vamos a leer a continuación, pero no quiero dejar todavía el Salmo. Vamos a leer 1 Juan capítulo 2, pero el Salmo nos decía, cuídense Israel en todo caso. La permanencia, el que tengamos acceso todavía al Salmo 131 nos dice a nosotros, cuidémonos de 3 peligros. El primero, el de la autoexaltación para buscar grandezas. En una época donde la popularidad o la importancia se mide por me gusta, por seguidores, por fama, por relevancia, iglesia, que sepamos que Dios ya nos ve, ya nos conoce y no nos pide eso. Ya sabe cuánto valemos. En segundo lugar, el peligro de mantener una fe condicionada por el interés. Todos pasamos por una edad espiritual infante donde precisamos mucho de amamantar de Dios y de los recursos que Dios da, de la iglesia, de la formación, del discipulado inicial, de que nos mimen, de que nos cuiden, de que nos alimenten, pero también llega una etapa de destete espiritual, de madurez, donde me debo lanzar a hacer cosas ya de adulto, ya como Pablo decía en 1 Corintios, ya no desear la leche, sino alimento sólido. Hay una tendencia muchas veces a buscarle al Señor solo cuando Él todo deseo, entre comillas, a veces capricho, pretendemos que Él nos satisfaga, pero cuando viene la etapa del destete tenemos que aprender. Y yo sé que todos los que están acá esta mañana, quienes nos escuchan, saben de lo que hablo, a disfrutar del Señor por su sola existencia, porque Él es digno. A adorarle cuando nadie nos guía a adorar, a escuchar su palabra cuando no tenemos a alguien que nos predique en casa,
a dar nuestra vida en ofrenda cuando no hay un alfolí. En nuestra propia vida, nosotros, disfrutar de la comunión con Dios, con saber que Él está a mi lado y que yo no estoy solo. Y que puedo ya quizás no estar amamantando todo el tiempo y aún así saber que esa es mi plenitud en Dios. El tercer peligro es el de no descansar y esperar en Él. ¿Vieron el verso 3? Hace la arenga a Israel que espere y que confíe, sabiendo que de esta manera regularemos, como David lo hizo, el no buscar fuera de Dios. Cuando nosotros nos sentimos insatisfechos, cuando Dios nos satisface el alma, cuando Dios nos satisface tu ser, estás a un paso de intentar buscar en otro lugar, y es un error. La insatisfacción estuvo presente desde el origen de la historia como una puerta abierta para que el diablo siembre la duda. Un corazón, un alma que no se satisface en la presencia de Dios, que dice, Dios no me alcanza, Dios no me llena, no entiendo, está muy cerca de ser engañado para que el mundo siembre con su sistema de consumismo, de recompensa inmediata, de la satisfacción y del logro, quedar preso de otro sistema llamado el mundo, donde vos vas a querer encontrar todo eso que solamente Dios te puede dar, esa plenitud. Cuando yo decía que en el lenguaje íntegro de la Biblia los ojos siempre son el lugar, la puerta de acceso al alma, el lugar de nuestro deseo, también puede ser el lugar por donde entra la codicia, y la definición de la palabra codicia es un deseo desordenado que busca la autosatisfacción. Un deseo desordenado. ¿Y sabe lo que tiene la codicia? Que cuando usted logra el codicioso algo, inmediatamente está insatisfecho y va a volver a buscar algo más, porque la codicia no se llena. Es un deseo justamente desordenado. Ay, si yo tuviera tal cosa sería feliz. ¿Usted sabe que el diablo no sabe eso? ¿Y que el mundo no sabe eso, iglesia? Cuando no encontramos plenitud, satisfacción, disfrute en la comunión con Dios, acá hay un corazón insatisfecho. Y este corazón insatisfecho es un blanco número uno para que el enemigo intente colocar alguna especie de salida o alternativa. ¿A dónde vas a buscar si no buscas en Él? David hablaba de todo lo contrario. Ni se envaneció su corazón, ni sus ojos codiciaron nada más que Dios, y acalló su alma para disfrutar de ese abrazo de sentirse como un niño delante del Señor. Pero cuidado, porque la verdadera plenitud, subraye esto en su corazón, en Dios, el verdadero contentamiento, no se trata de tener más, sino de necesitar menos. Quien está aferrado al Señor, que tiene una comunión verdadera con Él, no necesita tantas cosas, necesita menos. El mundo te dice, tenés que tener más, tenés que buscar grandezas, tenés que desear mejores cosas. ¿Cuándo está desordenado? Porque ambición no es mala palabra si se trata de superación personal, pero codicia. Si está desordenado el corazón, vamos a anhelar más, incluso más que lo que Dios permite para nuestra bendición y contentamiento. Vamos a mirar entonces ahora sí, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y 16, que son referencias en el contexto general de la Escritura. No vamos a mirar muchas, solo 2 o 3 más, para ver en qué conectan con el Salmo 131. Dice el apóstol en su consejo y advertencia: no amen al mundo ni nada de lo que en él hay. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, o la Reina Valera dice de la carne, ¿no? La codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino de Él. Entonces, ¿por qué hay que ponerle regulación y freno y filtro al corazón, a los ojos y a los pies? Porque el mundo ofrece estas cosas. El pecado y la perversión se venden a través de estos elementos que el salmista comenzó a contarnos cómo los doblegaba, pero que nosotros tenemos que aprender a vigilar. Los deseos de la carne o del cuerpo, los anhelos o codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del mundo. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, dice la Reina Valera. Y miren el 17. El mundo se va a acabar con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es así de sencillo. O aprendemos, como David,
a no buscar nada más, a sentirnos satisfechos y plenos bajo el amor y cuidado del Padre, o usted va a querer buscar en el mundo. Y si usted quiere buscar en el mundo, vaya, pero usted no va a permanecer para siempre. La opción existe, pero sepa que deseos de los ojos, deseos del corazón, altivez, maravillas que el mundo nos propone, tienen una data de finalización, fecha de vencimiento. Sin embargo, la palabra de Dios y todo aquel que permanece en Él también tendrá vida eterna y permanecerá para siempre. Esta advertencia que hace el apóstol Juan, que yo le di título, no sé si está el flyer que daba título a la predicación de esta mañana, dice la triple alerta. Justamente habla de esto, de copiar el ejemplo de David y decir, si hay un riesgo o un peligro, pensemos en estos días del clima, todos estábamos alerta, ¿no?, al pronóstico. Cuando hay un pronóstico es una advertencia, ¿no es cierto? Y la advertencia es porque hay un peligro. Si hay un riesgo, si la puerta de mi alma, de mi corazón, de mis deseos, que son los ojos, si mi corazón se puede llegar a elevar, a engrandecer y desear otras cosas fuera de Dios, yo tengo que poner algunos filtros y decir, che, voy a colocar algunas referencias sobre mi alma, sobre mis ojos, sobre mis pies, para que no busquen, para que no anhelen, para que no deseen nada que esté fuera de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos que tener una responsabilidad. Nosotros no podemos pretender que meteorología sea una ciencia perfecta y nos digan exactamente en qué hora y minuto empieza a llover en Corrientes, sobre todo en Corrientes, que es tan cambiante. Y sopló el viento y se fue la nube para allá. Pero sí podemos estar confiados que si colocamos una alerta espiritual en nuestro corazón, nuestro espíritu, el Espíritu Santo que inspira la palabra y la palabra de Dios que es viva y eficaz, te van a ayudar a vos a no caer en ninguno de estos tres peligros. Diga amén. Salmo 131 dice, no se ha envanecido mi corazón. Primera de Juan dice, la soberbia de la vida. El fanfarronear, el presumir lo que no se tiene, buscar el aplauso, la fama, corazón envanecido. Ahí están los elementos perfectamente referidos. Mis ojos no se enaltecieron, dice el Salmo 31, y Primera de Juan, el apóstol dice, los deseos de los ojos, el mirar para codiciar. Hoy vivimos en tiempos donde no nos dan descanso a los ojos, ¿eh? Hay un reel cada 30 segundos, 10, 5 publicidades. El mundo se sabe vender. El diablo sabe cómo funciona nuestro sistema límbico de recompensa y de buscar la satisfacción y grandes dosis de dopamina. Pero detrás de eso hay un sistema perverso que nos quiere alejar de la todosuficiencia de Dios. Así que cuidado, alerta en tu corazón. No anduve en grandezas, decía David, y el apóstol Juan dice, miren que todo lo que hay en el mundo, que se puede ver maravilloso, el mundo y sus deseos, el mundo y sus modas, el mundo y sus hábitos de consumo, el mundo y los estándares de belleza, de salud, del cuerpo perfecto, el mundo y el estándar del éxito, de lo que es ser una persona superada, todo eso es vanidad y todo eso termina. No hay que perseguir logros para asombrar a nadie, dice David, yo no anduve en grandezas. Pero vamos a arrojar aún más luz bíblica sobre el tema, porque hay más referencias, la caída del hombre en Génesis capítulo 3 y la tentación de Jesús en Mateo 4. Y no le pido que usted, si quiere, busque todos los pasajes, pero los tenemos aquí. Génesis capítulo 3, versos 5 y 6. La serpiente había advertido a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Wow! El que come de esto va a elevarse, va a buscar trascender, va a ser superior, va a ser casi que como Dios. Verso 6, y vio la mujer, ¿por dónde vio? Por los ojos. ¿Qué vio? Que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y codiciable, otra vez la palabra codicia, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió él y le dio a su marido, el cual comió así igual que ella. Otra vez los elementos, ¿se ha dado cuenta? Ocurrió en la caída, ocurrió en Edén, en el origen donde la humanidad perdió muchos de sus beneficios delante del Señor. El pecado trajo pérdida. Hubieron referencias sobre los deseos de la carne, los apetitos. Se veía bien esa fruta. No sé si fue manzana, arándanos, banana, mamón. Ha trascendido hasta por la mitología que podría ser una manzana. Pero no sabemos qué fruta fue, pero sí sabemos que se veía
apetitosa. ¿Alguien me regala una cara de cómo sería ver algo apetitoso? Me saco esto para verlos. ¿Cómo sería ver algo apetitoso? Algo que te gusta mucho. Bien, bien Susi. Así se veía. Iglesia, sobre todo aquellos que están en sus primeros caminos en la fe, el pecado se ve así. No siempre el diablo va a aparecer con ese olor a azufre y el tridente y la cola roja y con respirando fuego. A veces tiene forma deseable, un cuerpo perfecto, una oportunidad donde nadie me va a ver y una ocasión que se ve digna de no ser desperdiciada. Pero es como la tarjeta de crédito. Disfruto ahora y voy a pagar después, porque la paga del pecado es... Ahí estaban los deseos de la carne, ¿no? Y en Jesús, cuando el diablo se le presentó, y él, Mateo capítulo 4, el verso 3, el verso 6 y el verso 9, Jesús tenía hambre, había estado ayunando un día, 2, 40. ¿Quién aguantaría a nosotros 40 días? Él tenía hambrecita. ¿Y qué le dijo el señor diablo? Uy, si tú tienes hambre, verso 3, ¿por qué no le dices a este alfolí que se convierta en pan? A estas piedras que se conviertan en pan. Apetitos de la carne, deseos para el cuerpo. En el verso 8, el diablo le sube a un lugar glorioso. Eva dijo que el fruto era agradable para comer. Y lo que le propone el diablo a Satanás es que se subiera al pináculo del templo y se tirara ahí abajo, porque entonces Dios iba a mandar, dígame si eso no era grandeza y aplauso. ¡Qué reconocimiento! Legiones de ángeles atajándolo a Jesús, haciéndolo bajar en un colchoncito de plumas o de nubes. Aplausos generalizados. Gloria para el hombre y para quien viera ese maravilloso evento. Y en el verso 6, cuando... Perdón, ahí yo refería el verso 6 anterior, tírate del tiempo. Y en el verso 8, cuando dice, mira, lo lleva a un lugar alto y le muestra al diablo todos los reinos de la tierra, le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Qué mentiroso el diablo, ¿no? Y qué pretensión de que Jesús se postraría a adorarle. Y hay otra vez lo mismo, el deseo de adquirir, de tener, de gobernar, la relevancia. Está en el ADN de lo que ocurrió en el huerto del Edén, en lo que el enemigo propuso con el propio Hijo de Dios y con lo que todavía él propone como un sistema para tratar de engancharnos en su ruina y hacernos caer en la trampa. Cualquiera de las cosas en las que hubieran ocurrido Jesús hubieran sido, además de pecado, dudar de que toda necesidad estaba completa en el Padre. Insatisfacción es igual oportunidad para pecar. Un corazón insatisfecho y que encima escucha la voz del diablo como Eva la de la serpiente está muy poquito de caer. Cualquier área de tu vida que vos sentís que no está completa, que Dios no la llena, ponete a trabajar en eso porque Él tiene que llenarlo todo, como aquel que se sabe amamantado y destetado. Porque un corazón insatisfecho se puede sembrar la duda, cuestionar a Dios, la mirada altiva, la mirada que tuvo Eva. Y sí, vamos a comer. Si la serpiente dijo, vamos a ser como Dios. Se ve bueno, se ve codiciable. No sé si alguna vez a ti te pasó como a Jesús, que alguna cuestión que tú relacionaras con el pecado o el diablo te mostrara grandezas, los reinos, poseer, tener poder. Pero así si eso fuera posible, todo es vanidad. Si con esas cosas yo me alejo y no tengo el cuidado y el amor y bendición del Señor. Entonces, ante esta inminente sensación de peligro, de riesgo, coloquemos esas alertas. Hasta para buscar nuestra santidad, iglesia. Yo quiero vivir una vida más santa, voy a ponerle control y filtro a mi alma, a mi corazón, a los deseos de mis ojos. Y no desear nada más que aquello que el Señor me da cada día y cada mañana. Para esto, punto número 3, y terminando, tenemos que agudizar nuestra alerta espiritual. Agudizarla, ponerla y entrenarla. No vivir inocentemente ante el peligro. Quiero pedirle a Damari si podemos ver 1 Tesalonicenses 5, del 7 al 8, por favor. No vivamos inocentemente ante el peligro, dice la Escritura. Los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día,
Por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. ¿Sabes que quien te quiere hacer caer trabaja en la oscuridad? Porque Él gobierna en la oscuridad. Pero nosotros somos del día, somos de la luz. Entonces no seamos ingenuos. Si yo ya sé las 3 puertas de entrada, ¿no? Los deseos de mi corazón, la codicia de mis ojos, los caminos que a veces ando y transito, seamos cuidadosos. No vivamos en inocencia. No nos escondamos de Dios, no nos dejemos de congregar, no enfriemos nuestra fe, no dejemos de orar, no dejemos de estar velando. Segundo, no sigamos la corriente de este mundo, Romanos 12:2 Damaris. No se amolden, o sea, no se encajen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no se comprueba hasta que no se obedece. La voluntad de Dios, usted no puede saber estas 3 cosas hasta que usted no obedeció. Antes sigue siendo una premisa que usted sabe que tiene que alinearse a ella, pero no va a poder entender el disfrute. ¿Se entiende? Mírelo. Es buena, agradable y perfecta, pero para eso hay que dejar de amoldarse, dejar de parecer uno de ellos, ser distintos. No andar inocentemente era el primer paso, no andar en la oscuridad segundo, no seguir la corriente. Las mayorías no siempre tuvieron razón. El mundo te quiere vender y cuanto más jóvenes o adolescentes sos, parece que las tentaciones son todavía más fuertes. Oremos mucho por nuestras primeras generaciones en la iglesia, porque ahí es donde aparecen las ofertas de este mundo a parecer todavía más apetitosas. Qué importante que tengamos contención para estas primeras generaciones por esto mismo. Y la renovación de la mente, ¿cómo se logra, pastor? Y bueno, tenemos más que referentes y referencias en autores, en pasajes bíblicos. Esta mañana yo solo voy a citar 3 o 4. El primero, la mente se renueva llenándola y proclamándola con la palabra de Dios. Salmo 119:11, usted lo sabe de memoria, lo dice conmigo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si en el corazón no guardo nada, no hay recursos para defenderme en el día de la tentación. Jesús respondió en la tentación con escrito está, escrito está, escrito está. Cuando a vos tus ojos están a punto de hacerte pecar, o a tomar malas decisiones, o a contaminar tu alma y tu corazón, ¿qué aparece en el corazón? Si en el corazón no hay nada, el corazón tiene capacidad, La mente humana tiene capacidad para memorizar, para guardar, usar la meditación de la palabra, el rumiar sus mandamientos, el recordar sus promesas. Yo no es que no puedo decirle a Dios, no me diste nada para defenderme ante la tentación, ante las cosas que parecen codiciables a los ojos y tan apetecibles en el mundo. Guardemos nuestro corazón sembrando en él principios y cultura que van en contra de los principios y cultura de este mundo. Amén. Segundo, acallando nuestra alma. Me gustó esta palabra que usa David, silenciarla, allanar el corazón, recibiendo el sustento diario y esperando en Dios. Me gusta mucho como lo dice Jeremías en su segundo libro, en Lamentaciones capítulo 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción, vianda, dosis diaria de sustento es Jehová. ¿Dijo quién? Mi alma. Para que su alma le diga eso, él tuvo que haber entrenado el alma. Porque a veces usted sabe, ¿no? Amanecemos, los problemas, el timbre, se rompió algo, llora el nene, se quemó la leche, se derramó. ¡Wow! Parece que todo se salió de control, ¿no? Digámosle a nuestra alma, silencio. No morimos delante de la noche. El sol brilla sobre nuestras cabezas. Se renueva la misericordia de Dios, amados. Tenemos esperanza. Y me gusta porque dice que además de la misericordia y la fidelidad, Dios para nosotros tiene que ser esa porción diaria. Todo lo que necesito es la vianda y la porción. Todo lo que necesito, esto es contentamiento. Me basta con su gracia, me basta con saberme mirado, cuidado y protegido como una madre protege a sus hijos ante y delante de la presencia de Dios. ¿A usted le basta su gracia? ¿Le basta su amor?
o el diablo ya le sembró inconformidad. Cuidado. No se trata de anhelar más, sino de necesitar menos, decía antes. No se trata de obtener más grandeza, sino de no tener ninguna carencia en Dios. Otra disciplina, la tercera que le sugiero, cómo acallar el alma, ¿no? Filtrar los pensamientos negativos, dice Filipenses 4:8, que tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo digno, en lo que es de buen nombre, si tiene virtud alguna. Y descartar o no sobrepensar en todo aquello que no persigue la gloria de Dios. Ponerle un stop a tus pensamientos. Decir, esto que estoy pensando, ¿va a glorificar a Dios? Este pensamiento, según Pablo, está trayéndole gloria a Dios. ¿Me favorece? ¿Alimenta mi fe? ¿Me perjudica? Si no tenemos esta manera de interpelarnos, de controlarnos, los pensamientos siguen de largo y el alma no se acalla. Miren si se va a callar. Usted sabe de lo que hablo. Uno quiere dormir a la noche y un helicóptero acá en la mente, sobrepensando y sobrepensando. Y nunca pensar solucionó absolutamente nada. Y el segundo está en 2 Corintios 10:5, donde dice el apóstol Pablo, lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Dígame si esto no es regularse. Pablo le dice, no solo que elijan qué pensar, en qué llenar la mente, en lo bueno, en lo que trae provecho, en lo que me edifica, sino que también lleven a su mente a obedecer. Esto es disciplina. Ahí está otra vez David diciendo, me he comportado. No dijo oré y mágicamente Dios me dio unción de obediencia y de contentamiento. Yupi, dijo no, me he contentado, me he aplacado, me he regulado, me he comportado delante de Dios. El último consejo es apagar otras voces y seleccionar qué oír. El apóstol Pablo en Romanos nos recuerda, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La idea contraria, de nuevo, practique el ejercicio que propuse. Si la fe viene por el oír la palabra, ¿qué viene por oír otras cosas que no son la palabra? Dudas, miedo, inseguridad. Y ahí está usted luchando con un corazón codicioso, con deseos ordenados, con falta de paz, pero seguro, si usted mira todos los videos una y otra vez del que se accidentó en la costanera, de la crisis económica en donde fuera, y noticias negativas y de pura maldad que aumenta y de corrupción, de lo que usted se nutre, es de lo que su corazón va a testificar después en el momento de la debilidad. Por eso, apague otras voces, silencie todo aquello que trae ruido y aprendamos a seleccionar bien qué oír. Un consejo del área de la adoración y la alabanza. Esa es una buena. Ponga siempre de fondo una canción, un himno, una alabanza. Adore en su corazón. Porque lo que usted canta, si tiene base en las Escrituras, le está ayudando a usted a entrenar su alma. Difícil que usted se olvide hoy de lo que se cantó hace un rato. Perfume a sus pies. Pero ¿sabe qué? Para sentir los perfumes a los pies hay que estar a los pies. Así que esta semana nos podamos encontrar muchas veces a los pies del Señor, humillados, diciendo, estoy satisfecho acá. Entonces, conclusión, antes de tomar la cena del Señor esta mañana. Lecciones para la vida, reaccionando a esto que vimos. Activemos, iglesia, hermanos, la alerta espiritual. Activemos. No seamos inocentes, no desconozcamos la oscuridad. Acallemos nuestra alma, renovemos nuestra mente. No permitamos que los ojos nos gobiernen. No permitamos que los deseos carnales, el orgullo, la vanidad nos gobiernen. Dios no nos pide grandeza, nos pide obediencia. Dios no nos pide que lo sorprendamos, nadie puede sorprender a Dios. Dios quiere un corazón humillado, obediente, contrito delante de su presencia. Y tercero y último, obliguemos, esta es la palabra intencional, obliguemos a nuestra alma a descansar y a esperar en Dios siempre como un niño que se sabe en los brazos de su mamá.